Conforme vayan acumulando son 10. Si tienen las 10 opciones correctas, entonces significa que estamos muy bien. Si estamos por debajo de las 8, ok, algo hay que practicar. Entonces, vamos a empezar. Esa es la primera. Y dice, completa con las palabras correctas. Yo vivo justo en la... Vale, tenemos el espacio en blanco y después tenemos de las 2 avenidas. Y después tenemos, lo obtuve gracias a la, ok, del director. Las respuestas son... Se los voy a poner aquí en grande y tenemos intersección, intersección en el inciso A. Después tenemos intersección, intersección y después intersección, intersección. Ahora bien, tratando de ponerlo en contexto, ¿cuál de estas opciones es la correcta? El inciso A, el inciso B, el inciso C. Dependiendo de cuál es el contexto que nosotros queramos decir. Estamos hablando en este caso del tema de las homófonas. ¿Qué quiere decir las homófonas? Bien, estos son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero su significado es diferente. Vale, ¿cómo lo puedo relacionar en este caso? Porque tenemos el uso de las palabras con diferentes letras. Ok, estas letras me van a provocar este cambio, digamos, de la escritura dentro de la palabra y también tienen un significado totalmente opuesto. Ok, de todas estas, entonces, mi respuesta correcta sería intersección. Ok, yo vivo justo en la intersección de las avenidas. Tenemos que ponerlo con el inter, sec y las dos letras C, intersección. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo referencia a este cruce, ¿no? A este encuentro, a esta parte en el punto medio. Ahora bien, en la parte de intersección es proveniente de intervenir. Entonces, entre estos dos casos, vamos a ver si hay alguno que tenga que ver. Sí, intersección, en este caso tendremos que elegir, será únicamente la respuesta A. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos estas opciones como la primera parte para completar en este inciso y realmente eso no es lo que estábamos buscando. Entonces, con eso ya automáticamente podemos descartar que sea esa respuesta. Vamos entonces con la otra, lo obtuve gracias a la intersección. Ok, ¿por qué? Porque estamos hablando de la intervención o la forma de intervenir de quién, del director. Entonces, acoplándolo al contexto, se darán cuenta que sí tiene esa relación. Vamos entonces con la número 2. Si están acumulando algunas respuestas correctas, váyanlo checando, ¿ok? Entonces, la número 2 dice, completa con las palabras correctas y dice, el juez debe absorber o absolver al detenido y después la esponja puede absorber o absolver el agua. De estas opciones, ok, aquí me dicen que es el inciso B, perfecto. Entonces, vamos a ver si efectivamente, ¿por qué? Porque ¿por qué será mi respuesta correcta? Porque estoy hablando de aquí, del detenido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué acción vas a ejecutar tú con él? Ah, bueno, absolver, es decir, lo vas a librar de culpa. Contrario a este significado que te dice absorber. Absorber es como empezar a retener o tratar de recibir más contenido de lo esperado. En este caso vemos esponja y vemos agua. ¿Qué sucede con la esponja y el agua? Si tú le pones un poquito de agua a la esponja, lo que va a suceder es este proceso, ¿no? De absorción. Empiezas a absorber todo el agua dentro de ese contenido. Entonces, efectivamente, mi respuesta correcta es el inciso B. Muy bien. Ahora, la número 3 me dice, elige la oración que está escrita correctamente. Dice, es gente que merece nuestra amistad. Después, somos gente que merece nuestra amistad. Y finalmente, son gente que merece nuestra amistad. De esas 3 opciones, ¿ustedes cuál hubieran considerado que se tratara la respuesta correcta? ¿Por qué? Porque hay que checar que exista este tipo de concordancia, al menos nominal, verbal, ¿sale? ¿Por qué? Porque el verbo, tanto el verbo como el sustantivo al cual estamos haciendo referencia, como el sujeto que ejerce la acción, tenemos que ver que sea correspondiente, ¿no? Porque, caso contrario, lo que va a suceder es que suene paz. Para empezar, totalmente descoordinado y eso no lo queremos. Entonces, me dicen que es el inciso C, ok, porque ¿qué creen? En este caso estamos hablando del inciso A, porque es gente que merece nuestra amistad. Resulta que
les comento una cosa, resulta que este tipo de nombres son nombres colectivos, sustantivos colectivos. ¿Qué quieren decir? Estos sustantivos colectivos tienen la facultad de tomarse como una singularidad. ¿Por qué? Porque dentro de ese, digamos, colectivo es donde nosotros vamos a poder ver a cada uno de los miembros que conforman a este grupo. Por ejemplo, de gente, bueno, un grupo de personas, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de los nombres individuales. Es por eso que a estos se les llama individuales y a los otros se les llama colectivos, precisamente por la función que están ejerciendo, una como parte del grupo y otro como el grupo en su totalidad. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver este tipo de sustantivo colectivo? Que se va a tomar como una sola unidad. ¿Y qué pasa con tomarlo como una sola unidad? Que yo automáticamente mi verbo lo tomo, en este caso, y tiene que concordar en número en cuanto a singular. ¿Por qué? Porque si yo pongo son gente, es como si dijéramos son gentes. Y yo creo, no dudo, porque pues en algún momento de mi vida yo también lo llego a aplicar. Digo, no, pues estas gentes, ¿no? ¿Qué pasa? Estas gentes o esta gente, ¿no? Generalmente, si ustedes lo aplican en el contexto, dirían, bueno, es que yo digo esta gente. ¿Y qué quiere decir? Que lo estoy aplicando en singular. Y por esa razón, la respuesta correcta era el inciso A. Entonces, vamos con la número 4. Hasta este momento ustedes ya deben de tener 3 respuestas correctas. ¿Qué dice la número 4? Compraremos vino, arroz, cebollas, huevos y aceite. Ok, es la misma oración, pero hay una diferencia en cuanto a los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que elija la oración correctamente puntuada. Entonces, ¿cuáles son los signos de puntuación más apropiados aplicados a este contexto de la oración? Vamos a ver, inciso A, inciso B o inciso C. Se darán cuenta que está escrito de la misma manera y por lo tanto la única diferencia se basa en el uso de los signos de puntuación. En el inciso A estamos aplicando ¿qué cosas? Estamos viendo los puntos suspensivos. En el inciso B vemos que estamos aplicando las comas y en el inciso C estamos aplicando punto y coma, luego aplicamos la coma y finalmente los 3 puntos. Sale. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se darán cuenta que aquí es más fácil inferir cuál es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, jamás van a utilizar los puntos suspensivos para separar una serie o una enumeración de cosas que ustedes están enlistando. Jamás, ¿sale? Punto número 2. En el inciso C hubiera estado bueno si los 2 puntos hubieran estado aquí, porque ahí hubiera sido aplicable, ¿no? Es decir, los 2 puntos que hubiera utilizado iba a ser para que yo introdujera ¿qué cosa? Pues la lista de cosas que estaba en este caso señalando. Y ahora, ¿por qué no es correcto? Porque precisamente aquí estoy haciendo un quiebre, pero muy desmesurado, es decir, pongo compraremos vino y de repente 2 puntos. Arroz, cebollas, ¿qué pasó ahí? Y luego puntos suspensivos. Y les dije, bueno, si ustedes quieren separar en una serie de cosas que están enlistando, no lo hagan con los puntos suspensivos. Aquí había un detalle, aquí había otro detalle. Entonces, ni una ni otra razón iba a ser la justificada para considerarla correcta. Entonces, la única que era correcta era el inciso B. Tanto decía, compraremos vino, coma, arroz, coma, cebollas, coma, huevos y aceite. ¿Qué pasó aquí? Que esta coma que estoy utilizando precisamente era para poder enlistar o separar aquella serie de cosas que yo estoy refiriendo. Entonces, perfecto, si eligieron esa opción, la opción B, entonces están totalmente en lo correcto, ¿vale? Vamos a la siguiente, la número 5. Dice por aquí, elijo la oración que está correctamente puntuada. Ok, les voy a acercar más el texto para que lo logren ver hasta acá, porque si no lo logran ver, pues va a estar un poco difícil visualizarlo. Es el mismo texto, pero con diferentes signos de puntuación. Entonces dice en la primera parte, para decirlo con palabras de Oscar Wilde, aparece 2 puntos y luego introduzco o abro, en este caso, se me fueron los nombres de las comillas. El más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. Y cerramos comillas y punto. En el inciso B, ok, en donde estaban los 2 puntos, ahora lo sustituyeron por el punto. Entonces, ok, estamos viendo en qué contexto lo estamos aplicando y ya en el inciso C aplican los puntos suspensivos. Entonces, de los 3 usos, ¿cuál era el más correcto? ¿O cuál es el más cercano a una forma correcta de escribir? Vale, el inciso A, el inciso B o el inciso C. De acuerdo con lo que ustedes ya saben y las personas que nos están siguiendo desde la cuenta anterior, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué? Porque les menciono, tenemos 5 segundos para pensar.
5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta era el inciso A. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos buscando que estos puntos, esos dos puntos se están utilizando para introducir a una cita. Y una cita generalmente va a estar utilizando las comillas. Y efectivamente utilizamos comillas, utilizamos dos puntos. Parece demasiado coherente, ¿verdad? Y sí, ¿por qué? Porque en ese caso estamos citando palabras, asociadas a Oscar Wilde. En la siguiente, porque aquí interrumpimos con un tremendo punto y este punto realmente pasa a utilizarse en una función totalmente errónea, hablando sintácticamente. Ahora, en las comillas aquí todo estaba perfecto, pero lo único que lo arruinó, lo único que intervino de mala manera fue el uso del punto y seguido. ¿Por qué? Porque no se utiliza para este tipo de casos donde yo voy a citar y todavía estoy correlacionando esa oración con la primera. Entonces, para nada tengo que separar con ese punto. En el siguiente caso tenemos, para decirlo con palabras de Oscar Wilde, puntos suspensivos. El más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. Ok, pudiera tener cierta coherencia, pero como aquí nosotros estamos tratando de dar referencia a una introducción, a una cita, primero, ¿cuál va a ser nuestro principal referente? Donde decimos decirlo con palabras. Las palabras de Oscar Wilde, ¿cuáles son? Las que están citadas, las que están marcadas entre comillas. Entonces, por esa razón, yo tenía que haber elegido en este caso la opción, el inciso A. Entonces, todos de acuerdo, si están en lo correcto, si vamos 5 respuestas correctas, entonces está súper genial, en serio. Vamos a ver la número 6, es un ejemplo claro del uso de los puntos suspensivos. Vamos a ver de qué manera estamos empleando bien los puntos suspensivos. Y dice, no voy a decir más, que a buen entendedor, pa. Después dice, quien avisa y quien mucho abarca. Ok, y finalmente le dije que era un hijo de eso, entonces aquí hay una cuestión, es que esto prácticamente estaba marcado así. ¿Por qué? Porque en sí todas las respuestas hubieran estado correctas, porque aquí yo puedo hacer una introducción a una pausa, pero el único detalle que tenía que haber encontrado era precisamente que no tenía los 3 puntos, sino tenía 5 puntos. En el otro caso, quien avisa y quien mucho abarca hace referencia a cortes de expresiones que ya son conocidas entre la población. Entonces, el mismo caso era aquí, que los puntos estaban siendo utilizados de manera exagerada. Y finalmente, la respuesta que hubiera sido correcta era el inciso A. ¿Por qué? Porque aquí era la única forma en la que hubiera estado bien aplicada con solo 3 puntos suspensivos. Entonces, aquí el detallazo fue esto. Vale, todas son correctas, ¿en qué sentido? Porque tanto puedo suspender, puedo causar un impacto, una pausa, un suspenso con los puntos precisamente suspensivos, como también puedo hacer cortes en frases, en expresiones, en títulos de películas, en títulos de libros, que sé que son conocidos entre las personas que me rodean. Por ejemplo, si yo digo Harry Potter y... ¿Qué pasa? Que yo puedo intuir automáticamente de qué obra se trata. Le completemos. Harry Potter y el cáliz, Ok, el resto es prácticamente lo que es conocido y para eso también se emplean los puntos suspensivos. Ok. En los otros casos es cuando también utilizamos aquellos pequeños recortes cuando nosotros no queremos mencionar algo que ha sido como que mal sonado, como por ejemplo, le dijo que era un hijo de su... Ok, lo mismo, ¿sale? Entonces, entre esta, pues tómenla como buena, porque al final todas serán correctas, ¿vale? En este caso tenemos, es un ejemplo claro del uso de las comillas. Vamos a ver de qué manera estamos aplicando bien las comillas. Diario a diario. Comillas, es un breve apunte incluido en historias de cronopios y formas de Julio Cortázar. Intenté hacer que esto, lo voy a subrayar para que esté anticipado, que esto que está subrayado es prácticamente lo que debería estar en itálicas. Intenté hacerlo, realmente no sé si se nota, pero al menos el intento es el intento. Dice, aquí tenía que haber aplicado la misma oración, la misma expresión, pero con el uso de las comillas correspondientes y de manera correcta. Ok, la respuesta correcta. Entonces, ¿ya le pensaron? ¿Cuál es? ¿Inciso A, inciso B o inciso C? ¿Por qué? Porque aquí, entre todas las oraciones, es
el inciso B, el inciso B. Y en este caso, ¿por qué es el inciso B? ¿Por qué es esta mi respuesta correcta y no es esta? Porque nosotros generalmente vamos a ver que los usos de las comillas se utilizan para poder encerrar títulos de obras, para poder encerrar aquellas frases sarcásticas o irónicas, para poder hacer, digamos, encapsular algunos adjetivos o algunas, ¿cómo se les llaman? ¿Cómo se les llaman? Cuando apodos, incluso para ellos se puede utilizar este tipo de comillas, pero como este no es el caso, entonces pues no lo utilizamos para esto. Díganme, ¿qué lógica tiene que en el inciso A yo esté utilizando las comillas? Cuando dice es un breve apunte incluido, realmente no estoy haciendo hincapié de nada con esto. Ahora, en la siguiente sí, porque estoy encerrando en este caso el título de la obra o el título o subtítulo, capítulo, lo que sea que hayan, en este caso hayan citado. Y en el último caso, nuevamente, aquí estamos citando algo que es innecesario y Julio Cortázar, que también es innecesario en este contexto de la oración. Entonces, no, por ese camino no vamos. Entonces, la respuesta correcta, nuevamente, es el inciso B. Ahora bien, en este caso, tenemos que buscar cuál es un ejemplo de perífrasis verbal. Para empezar, ¿qué es una perífrasis verbal? Si bien nosotros tratamos de buscar entre todos los contextos, vamos a notar que existen dos tipos de formaciones a través de más de dos elementos verbales. En estos están los tiempos compuestos y por otro lado tenemos las perífrasis verbales. Los tiempos compuestos son precisamente aquella conformación del verbo haber más el participio. El verbo haber puede estar conjugado en todos los tiempos, puede estar conjugado en todas las personas, sin embargo va a seguir esa misma lógica para que se considere compuesto, es decir, haber y participio. Por otro lado tenemos estas famosas perífrasis verbales. Estas se van a conformar por cualquier verbo, en este caso funcionando como auxiliar, que quiere decir que va a ser el verbo que se va a conjugar más un verboide o forma no personal. ¿Qué quiere decir este verboide o forma no personal? Son aquellos elementos verbales que no se conjugan con una persona directamente. Por ejemplo, el gerundio, las terminaciones ando, yendo, que es cantando, bailando, corriendo, estando. En el otro caso tenemos el infinitivo, que son las famosas terminaciones ar, er, ir, que es disfrutar, gozar, bailar, cantar, comer, reír. Y finalmente tenemos las terminaciones del participio, que refieren en este caso a los verbos terminados en ado, ido y los famosos toso, cho. Entonces, estos tipos de verbos se utilizan mucho para los tipos de verbos terminativos, que quiere decir cuando tú ya le das finalización a una acción dentro de una oración. Entonces, dentro de toda esa información que les acabo de dar, ¿cuál es mi respuesta correcta? Me lavo los dientes, esta tarde vamos a ir al cine con los primos o Francisco es ingeniero, porque cabe resaltar, si hablamos de perífrasis es porque automáticamente omitimos que se trate de un solo verbo. ¿Por qué? Porque incluimos a la fuerza dos, de dos en adelante. Y efectivamente, mi respuesta correcta tiene que ser el B. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vamos y a ir. En este caso estoy utilizando un verboide y estoy utilizando un auxiliar en su forma conjugada. Ahora bien, ¿por qué hay una preposición en medio? Dirá, no está ahí como de estorbo, sino que algunas preposiciones también utilizan elementos en por medio. ¿Qué quiere decir? A veces van a emplear preposiciones, a veces van a emplear conjunciones y a pesar de todos estos empleos, aún así yo voy a tener esta facultad de denominarlos perífrasis verbales porque como tal, de manera conjunta me está dando un solo significado. Entonces, aguas ahí, ojito ahí, ¿sale? Entonces, vamos entonces con la número 9. ¿Y qué palabra es grave? Acondicionador, precipitar o ingenio. ¿Cuál de todas es una respuesta correcta hablando de una palabra grave? Ustedes díganme, acondicionador, precipitar o ingenio. ¿Cuál hubiera sido la más apropiada? Y es, vamos a ver, tuvieron 5 segunditos, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es ingenio. ¿Por qué? Porque estamos buscando la posición de la sílaba tónica que se encuentre en la penúltima posición. Ingenio, precisamente su sílaba tónica se encuentra en esta penúltima posición. ¿Por qué? En este caso la composición nio es una sola sílaba, es decir, como tal
no se separa. ¿Por qué? Porque está formando un famoso diptongo y esto provoca que, ok, la palabra se divide en tres y por lo tanto, donde está la sílaba tónica se encuentra en medio y ese en medio precisamente es la penúltima posición. En el caso de precipitar tenemos la sílaba tónica en la última posición, lo mismo que acondicionador. Entonces, viendo este efecto de dónde se encuentra la sílaba tónica, ¿cuáles son las palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la última posición? Las palabras agudas. Entonces, una vez viendo este dato, recuerde, esta y esta no son la respuesta correcta porque lo que busco es una palabra grave y en este caso la única es el inciso C. Finalmente nos quedamos con que ¿qué palabra es aguda? Ok, institutriz, plagio o antemano. Entonces tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora vemos, la respuesta correcta es institutriz. ¿Por qué? Porque hablando de este tipo de respuestas nosotros vemos la sílaba tónica ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la última posición, es decir, institutriz. Y por lo tanto, como sé que las únicas palabras cuya sílaba tónica se posiciona en la última posición, en este caso institutriz está haciendo efecto de una palabra aguda. En el caso de plagio, ok, vemos que esta palabra se divide en dos. Entonces, como sé que se divide en dos tipos, vamos a ver ¿dónde se encuentra la sílaba tónica? En la penúltima posición. Por lo tanto, esta es una palabra grave. Finalmente tenemos antemano. Este se divide en 4 sílabas. Antemano. Aunque algunas personas de repente dicen, cuando tú estés hablando de ante, pero como prefijo, estas no las vas a dividir y por lo tanto los vas a tomar como una sola sílaba, ante. Entonces serían 3. Ahora, tomándolo ya sea en este tipo de posición o así, ¿por qué? ¿Cuál es mi justificación? Que este es un prefijo. Entonces, cual sea, al final no me afecta en dónde está la posición de la sílaba tónica. ¿Por qué? Porque se encuentra en la ma, que quiere decir no es la última, sino la penúltima. Y si es penúltima, entonces es una palabra grave. Entonces, ya con esto nosotros damos finalización a esta resolución de examen.